Buenas noches, amadas hermanas, bienvenidas una noche más a este tiempo de enseñanza que nuestro Dios amado nos permite tener en su nombre. Bendecidas sean cada una de ustedes, bendecidos sean sus hogares. Y empezamos entonces esta noche con nuestra enseñanza. ¿Cuántas están preparadas? ¿Cuántas han venido listas para recibir de esa palabra que nuestro papá tiene? Amén, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así que con ese corazón dispuesto vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Cuántas fueron edificadas con la enseñanza del martes? ¿Cuántas se edificaron? ¿Cuántas se llenaron de esa palabra de parte de Dios? Amén. ¿Cuántas fueron? Todas, algunas, las que se conectaron. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar, ahora sí, les prometo que vamos a estar subiendo los mensajes que tenemos. El del día martes va a ser un poco complicado poderlo subir porque debido a las fallas técnicas que tuvimos, se estuvo cortando el video y no se ha podido grabar bien. Entonces, esa única enseñanza es la que no vamos a poder compartir, pero todas las demás sí se van a poder compartir. La de hoy también vamos a poderla colgar y así ustedes van a poderlas ver en nuestra página. Amén. Quiere decir que esa enseñanza se va a volver a repetir en cualquier momento. Amén, amén. Así podemos repetir esa enseñanza en cualquier momento para que la tengamos como registro ahí en nuestro canal. Amén. Hoy día nuestro tema es bien chévere. ¿Cuántas de nosotras en alguna oportunidad hemos orado? Uy, esa pregunta facilita. En alguna oportunidad hemos orado. Amén. Todos los días oramos, ¿verdad? Todos los días oramos. Ahora, vamos con la pregunta un poquito más allá. Todos los días hemos orado, pero ¿cuántas de nosotras en algún momento hemos orado por algo específico? Así, por una necesidad, por alguna circunstancia, algo específico. ¿Cuántas de nosotras hemos orado por algo específico? Amén. Y esa oración que hicieron para recibir respuesta, ¿duró un día, 2 días, una semana, un mes, un año? ¿O solo oraron una vez? ¿O oraron 2 veces y dijeron, uy, no hay respuesta ya, mejor lo dejamos ahí? ¿Cómo fue su oración? ¿Cómo fue su oración para esa petición, esa necesidad que tenían en ese momento? Particularmente cuando yo oro por algo y es hasta que el Señor responda. Amén. Es hasta que el Señor responda. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos oran así como nuestra hermana Mila? Hasta que el Señor responda. ¿Cuántas oran así? 1, 2, 3. Solo 3. El resto no. El resto dice, ay, no respondió ya, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Pues Señor no tiene tiempo, no me escucha, no me ve, no me oye. Entonces lo dejo ahí. ¿Así es? ¿Cómo es, hermana Marcelina? ¿O esperamos por fe? ¿O esperamos por fe? ¿O esperamos por fe? Puede ser que se pueda esperar por fe. Claro por que fe, sí. y seguimos orando, hermana, hasta que puede darnos resultado. Hasta que pueda darnos resultado, ok. Hoy día nuestra enseñanza se titula de la siguiente manera: perseverantes en la oración. Perseverantes en la oración. ¿Qué significa perseverar? A ver, yo quiero que ustedes me digan, cuando hablamos de perseverar, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Continuidad. Amén, continuidad. ¿Qué más viene a nuestra mente? Constancia. Constancia, muy bien, constancia viene a nuestra mente, ¿no? Continuidad, constancia. Cuando hablamos de perseverar, estamos hablando... No dejemos de orar. Que no dejemos de orar. Amén. Nuestro amigo Google nos dice que perseverar es mantenerse, oíganme bien este significado, es mantenerse firmes y constantes. ¿Ok? A ver, mantenerse firmes y constante en una manera de ser o de obrar.
Así dice nuestro amigo Google, que significa perseverar. Amén. Perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Dice también que significa durar permanentemente o por un largo tiempo en alguna acción o en alguna manera de ser. ¿Ok? Listo. Nuestro amigo Google nos dice que eso significa perseverar. Y nuestro título es Perseverantes en la oración. ¿Y qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué entendemos por oración? Nosotros tenemos que tener claro estos conceptos para saber entrar a nuestro tema con un claro concepto de lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es la oración? Es la manera de comunicarse con Dios, es tener una relación con Él y es la forma en que nosotros los cristianos tenemos de hablar con nuestro papá. Amén, gloria a Dios. Y con ese concepto de la oración, que es la forma que tenemos de comunicarnos con nuestro Padre, si a esa forma de comunicarnos con nuestro Padre le agregamos perseverantes, entonces quiere decir que la oración viene a ser algo continuo, algo donde nos mantenemos firmes y constantes en la comunicación con nuestro Padre. Y oración no solamente es una comunicación con nuestro Padre, es la forma que tenemos para hacerle llegar a nuestro Padre todas las necesidades, los problemas, las alegrías y todas las cosas que nosotros tenemos y sentimos en nuestro corazón y se las manifestamos a nuestro Dios. Amén. Les pregunto, en la Biblia, ¿hemos visto ejemplos de perseverancia en la oración? ¿Hemos visto o no hemos visto? Sí, ¿verdad? La Biblia nos habla de muchos ejemplos de gente que perseveró en la oración. Pablo, algunos oraron y la respuesta fue inmediata. Otros oraron y tuvieron que esperar un momentito, ¿verdad? Como por ejemplo, uno de los ejemplos en que la oración que hizo este siervo de Dios y demoró un poquito fue Daniel. Dice que él ayunó por 21 días, pero cuando el ángel llegó, le dijo, desde el primer día tus oraciones fueron oídas. Pero el príncipe de Persa fue el que obstaculizaba la respuesta. ¿Ok? Pero eso no impidió que Daniel permaneciera, perseverara en esa actitud que tuvo para con el Señor. Amén. Esa es una de las oraciones. Otra de las oraciones donde se respondió rapidito fue cuando Elías oró para que no lloviera y ¡boom! Dejó de llover. Esa fue inmediata, ¿verdad? Fue una oración que hizo inmediata, donde el Señor se manifestó en una, que no hubo tiempo de espera, sino que el Señor se mostró. Entonces, son tipos de oraciones que hay, pero en todas ellas el Señor nos llama a perseverar en la oración. ¿Qué sucede cuando nosotros perseveramos orando por algo que necesitamos, por algo que anhelamos, por algo que queremos? ¿Qué sucede? Vamos entonces a Lucas 18 a ver lo que sucede. Amén. Lucas 18 del 1 al 8. Cortito y conciso es nuestro tema del día de hoy. Amén. Lucas 18 del 1 al 8. El título de este versículo es La parábola de la viuda y el juez injusto. Miren esta parábola. ¿Han oído hablar de esta parábola? Por ahí algunos sí, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que el Señor hoy nos va a revelar a través de su palabra. Amén. Lo que vamos a aprender el día de hoy a través de la palabra de nuestro Señor. El título es La parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo
y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice, además Jesús le contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. A ver, yo quiero que acá sí todos estemos atentos, porque hoy esta palabra es fundamental en la vida de todo hijo de Dios. Amén. Nosotros la comunicación que tenemos con el Padre es con la oración, ¿verdad? La oración es lo que nos mantiene en comunión con nuestro Padre, que nos mantiene en contacto con nuestro Dios, que nos mantiene edificados, fortalecidos, establecidos en el Señor para no desmayar, para no desanimarnos, para no caer en tentación, para tener siempre esa respuesta de parte de Dios para lo que necesitamos o lo que pueda suceder. Amén. Dice, además Jesús le contó esta parábola en cuanto a la necesidad de orar. ¿Cuál era la finalidad de que el Señor les estaba contando esta parábola? La finalidad por la cual el Señor les estaba hablando esta parábola era para que siempre, para que por esa necesidad que la gente tiene de orar y para que siempre, para que nunca se desanimen. Para que no se desanimen. Les dice, además Jesús le contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Dos cosas que el Señor les estaba comunicando, les estaba diciendo para que ustedes siempre tengan presente como hijos de Dios. Les contaba esta parábola para hacerles entender la necesidad que nosotros como hijos de Dios tenemos de orar siempre. Es una necesidad de los hijos de Dios orar siempre. Siempre. Y también dice para no desanimarnos. ¿Ok? Porque a través de la comunicación que tenemos con el Padre, a través de la oración, el Padre nos transmite esa tranquilidad, esa seguridad de que todas tus necesidades, tus miedos, tus temores, tus angustias, tu felicidad, tu tristeza, todo se lo has contado al Padre y Él te transmite esa tranquilidad de que Él ya lo sabe y que Él tiene el control de todo. Y pase lo que pase a tu alrededor, no debes de desanimarte, porque todas las cosas que habían dentro de ti, se las contaste al Padre. Se las dijiste al Padre. Por eso que cuando tú entras en oración y le dices, Señor, esto me angustia, después de salir de tu lugar secreto, ya no puedes tener miedo. No debes tener miedo, no debes tener angustia, no debes tener aflicción, porque en ese tiempo de oración le dejaste todas tus cargas a papá. Le dejaste todos tus miedos a papá. Le dejaste todas tus situaciones a papá. Y cuando sales de ahí, sales fortalecido, sales animado y no desanimado. Y ninguna situación te desanima, porque ya el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene control de todo, está al tanto de todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, les dijo, número 2, les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. ¿Quién había en esa ciudad? Había un juez, dice. ¿Quién es un juez? ¿Quién es un juez? ¿Cuál es la función que cumple un juez? El de impartir justicia. El de impartir justicia. Tiene autoridad para impartir justicia, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí, así es un juez, ¿verdad? Y Jesús dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios. No temía a Dios. Ese juez se creía con tanta autoridad, con tanto poder, que no temía a Dios, dice. ¿Ok? Y ni respetaba a nadie. Dice que ese juez no respetaba a nadie. Él no veía a nadie importante. ¿Ok?
No veía nada importante. ¿Qué más dice? En esa misma ciudad también había una viuda. ¿Quién es una viuda? ¿Quién es una viuda? ¿A quién se le llama viuda? Una mujer que ha perdido al esposo. Amén. Una mujer que ha perdido al esposo. Amén, que su esposo ha fallecido. Dice, en esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Miren lo que decía. ¿Cómo se presentaba al juez esta mujer? Con una petición. Amén. Con una petición se presentaba al juez. Le decía, hazme justicia contra mi adversario. Quiere decir que ella tenía una necesidad de que alguien la defienda, de que alguien la ayude, de que alguien la socorra. Si nosotros nos damos cuenta, muchas de nosotras hemos estado en esta situación. ¿Cuántas de nosotras en algún momento hemos necesitado que nos defiendan? ¿Cuántas de nosotras en algún momento hemos necesitado que nos hagan justicia? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos necesitado la intervención de Dios para que nos salve de nuestro adversario? Amén. En algún momento lo hemos necesitado. Dice que esta viuda se presentó de esta manera al juez y le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Tengo a alguien que me está atormentando, tengo a alguien que me está atacando, tengo a alguien que me está quitando la paz, la tranquilidad, tengo a alguien que está causándome problemas y necesito que me hagas justicia, le dijo al juez. ¿Qué le respondió el juez? Dice, pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla. Pasó un tiempo en el que ella iba y buscaba al juez y dice que llegó un tiempo en que el juez no quiso atenderla. Se quedó en silencio. Si viene la viuda, de repente dijo el juez, si viene la viuda, díganle que no estoy, que estoy de refrigerio, me fui de viaje, salí, estoy en reunión, no quiero atenderla. Muchas veces, el Señor obra así en nuestra vida. Muchas veces hemos venido con una necesidad delante de nuestro Dios, orando, clamando, suplicando, pidiendo que el Señor nos haga justicia. Y muchas veces nuestro Padre se ha quedado en silencio. ¿Cuántas de nosotras hemos orado muchas veces por alguna necesidad y no hemos recibido respuesta? ¿A cuántas de nosotras nos pasó? ¿A cuántas de nosotras nos pasó que hemos clamado por algo que hemos necesitado, por algo que hemos pasado y el Señor se quedó en silencio? El Señor dijo, no quiero atender a nadie hoy. ¿Cuántas de nosotras? A esta viuda le pasó. Dice que ella fue a pedirle al juez justicia por ese adversario. Pero dice que el juez no quiso atenderla. Pasó un tiempo de lo que ella estaba pidiendo justicia y un tiempo llegó el juez y dijo, no quiero atenderla. ¿Se acuerdan de la enseñanza que tuvimos acerca de las hermanas de, ¿cómo se llaman las hermanas de que Dios resucitó? Las hermanas de Lázaro. Lázaro, Marta y María. Ellas clamaban porque el Señor vaya en ese momento que lo necesitaba. ¿Y después de cuántos días que él fue enterrado llegó Jesús? Después de
4 días llegó Jesús. Este juez estaba igual así. Dice que después de un tiempo que ella estaba ahí clamando para que la ayude por su adversario, dice que él dijo, no quiero atenderla, no quiso atenderla. Pero después se puso a pensar, dice. Luego el juez se puso a pensar. Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, miren lo que dijo el juez. Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto, que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Miren lo que el juez le dice. Aunque no respeto a nadie, dice el juez, aunque no respeto a nadie, ni le temo a Dios, a esta mujer le voy a hacer justicia, porque no vaya a ser que siga viniendo y siga viniendo y siga viniendo y agote mi paciencia. La pregunta es, ¿qué hizo esta mujer o qué tuvo esta mujer que el juez le respondió su pedido? ¿Qué tuvo esta mujer? Perseverancia. Perseverancia. Y es lo que Jesús quería enseñar al pueblo, a tener perseverancia. No porque Dios se quede en silencio en alguna necesidad que tú le presentas a tu Padre, no quiere decir que Él no te ha oído. No quiere decir que Él no esté trabajando en función a lo que has pedido. No quiere decir que te ignoró, que no te quiere atender. No quiere decir eso. Es que el Señor está trabajando en la respuesta que te va a dar. Pero nosotros, nuestra fe nos tiene que llevar a perseverar en aquello que le hemos pedido al Señor. Si tu necesidad es una, sigue orando, como dijo nuestra hermana, hasta que veas el obrar de Dios. Sigue orando. Quizás la respuesta de Dios no sea lo que tú estás esperando, pero la voluntad de Dios se va a dar sobre esa situación, sobre ese clamor, sobre esa necesidad que tú estás pasando. Quizás lo que tú le estás pidiendo es, Señor, yo quiero llegar a mi trabajo de frente, pero el Señor no quiere que vayas en carro, sino que vayas caminando. Pero la voluntad de Dios se va a dar y te va a dar respuesta a esa necesidad. Pero no te debes de cansar de orar. No te debes de desanimar. Jesús empezó diciendo, yo les estoy contando esto, yo les estoy enseñando esta parábola porque no quiero que nadie se desanime, porque quiero que aprendan a confiar y que no se desanimen. Porque yo estoy atento al clamor de mis hijos, porque yo estoy atento a la oración. Y aun cuando yo me quede en silencio, sigan perseverando, sigan orando, porque yo voy a hacer algo en medio de eso. Le dijo, esta viuda, si no le hago justicia, esta viuda puede hacerme perder la paciencia, dijo el juez. Mejor le respondo, mejor le hago justicia. Por insistencia de esta mujer, es que el juez respondió. Por insistencia. Porque ahí es cuando más se desarrolla tu fe. Cuando más se desarrolla tu dependencia de Dios. Porque es ahí cuando le dices, Señor, yo no sé lo que tú hagas, pero sé que algo obrarás en favor de mí y no dejaré de orar y no dejaré de clamar y no me desanimaré hasta yo ver tu obrar en mi vida. Sé que no será mi manera tal vez, pero tu manera
es perfecta. Tu forma es perfecta. Tu voluntad es perfecta. Y sé que tú obrarás, Señor. Sé que tú lo harás. Y eso es lo que él quería. Dice el 6, dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. Es lo que enseña Jesús. Presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? Jesús les hizo entender algo. Si aún este juez, no creyendo en Dios y no respetando a nadie, le hizo justicia a esta mujer, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? Miren la pregunta que les hace Jesús. Si este juez, siendo como es, imperfecto, malo, irrespetuoso y encima no cree en Dios, le hizo justicia a esta mujer porque ella perseveró mañana, tarde y noche ahí en la puerta del juez y él le respondió su pedido, ¿cuánto más Dios no te va a responder a ti que clamas día y noche a su trono? ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? ¿Quiénes son sus elegidos? Los que hoy están aquí esta noche conectados. Porque muchos son los llamados, dice su palabra, pocos son los elegidos. Y aquí estamos los elegidos del Señor. Aquí estamos los que Dios hoy eligió para recibir de su palabra. ¿Y sabes por qué te eligió? Porque hubo esa disposición en tu corazón de ser lleno de la palabra de Dios. Es porque tenías en tu corazón esa necesidad de recibir de parte del Padre. Es porque el Señor vio que tú anhelas cada día más crecer en el Señor. Y dice, ¿acaso el Señor no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? ¿El Señor se tardará en responderles? Hace la pregunta Jesús. Su tiempo es perfecto del Señor. Él no llega ni antes ni después. Él llega en el tiempo justo. Él responde en el tiempo justo. Si Él sabe que esa necesidad que tú tienes es para responderla ahora, pues ahora la va a responder. Si Él sabe que esa petición que tienes tiene que demorar un poco, pues va a demorar un poco en responder el Señor. Si Él sabe que esa necesidad tiene que demorar 1 año o 2, pues se va a demorar 1 año o 2 en responder el Señor, porque los tiempos de Dios son perfectos. Tu corazón tiene que estar preparado para recibir aquello que tú le estás pidiendo al Señor. Tu corazón tiene que estar preparado. Primera de Pedro 5:10, ¿qué nos dice? Porque es necesario padecer un poco de sufrimiento, por un breve tiempo sufrimiento, para ser fortalecidos, para ser establecidos, para ser transformados, dice el Señor. Es necesario padecer un poco de tiempo. Vas a orar y quizás no recibas respuesta en ese momento, pero eso no quiere decir que el Señor no te ha escuchado, que el Señor no está atento a tu oración y a tu clamor que haces de día y de noche. ¿Qué más dice? Yo les digo, sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Dice, yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Si Jesús está diciendo que tu Dios sin tardanza te responderá
sin tardanza te responderá. ¿Le crees o no le crees? Porque dice, sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor te responda, cuando llegue esa respuesta, ¿habrá fe en tu corazón? ¿Habrás aguardado en fe esperando esa respuesta del Señor? ¿O te habrás desanimado? No, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar, dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17. Es el versículo más claro donde habla de la oración. Orar sin cesar. No te canses de orar. No te desanimes. Sigue perseverando porque el Señor no tardará en responderte. Porque a veces es necesario que el Señor trabaje en ti y en mí para desarrollar esa paciencia, esa fe, esa certeza de que tu Dios, mi Dios, tiene el control de todo en sus manos. Que sí escuchó tu oración, que sí está atento a tu oración. Salmos 88:1. ¿Qué nos dice Salmos 88:1? Dice la palabra de Dios. Salmos 88:1. Dice así. Señor de mi corazón, Señor, Dios de mi salvación, delante de ti clamo noche y día. 2. Permite que mi oración llegue a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Salmos 88:1 y 2. Señor Dios de mi salvación, delante de ti clamo noche y día. El que clama noche y día, ¿se cansó de orar? No, ¿verdad? No se cansó de orar, sino que continúa orando de día y de noche, perseverando en la oración. Permite que mi oración llegue a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Amén. Es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender. Dice, Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11, dice la palabra de Dios. Busquen el poder del Señor. Busquen siempre a Dios. ¿Cómo lo buscamos a Dios? Orando. Orando. Busquen el poder del Señor. ¿Qué tienes que buscar? El poder de Dios, porque solo el poder de Dios traerá respuesta. La oración tiene poder. Amén. La oración tiene poder. Busquen el poder del Señor. Busquen siempre a Dios. Busquen siempre. Mateo dice, el que busca, halla. El que busca, encuentra. Al que toca, se le abrirá. Amén. Dice, busquen siempre el poder de Dios. Salmo 116:2. ¿Qué dice Salmo 116:2? Dice la palabra de Dios. Dice así. El Señor se digna escucharme, pero por eso lo invocaré mientras viva. El Señor se digna escucharme, por eso lo invocaré mientras viva. Algo que tenía claro David era que el Señor estaba atento a sus oraciones. Dice, el Señor se digna
a escucharte. El Señor te escucha a ti y a mí. Y miren lo que dice David. Por eso lo invocaré mientras viva. O sea, por eso lo invocará, le hablará, clamará a él, orará toda su vida. Él no dice, dejaré de orar porque no me respondió, dejaré de orar porque se quedó en silencio, me desanimaré porque no responde lo que le pido. No. Él estaba seguro, y eso es lo que nosotros debemos de tener, esa seguridad que nuestro Padre nos escucha, que nuestro Padre nos oye. Pero tenemos que tener claro que debemos perseverar en la oración y no debemos de desanimarnos, porque el tiempo de Dios no es tu tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque Él es el único que ve tu corazón y sabe si tu corazón fue transformado o no fue transformado, porque Él es el único que sabe si en tu corazón hay fe o no hay fe, porque Él es el único que sabe en tu corazón si estás animado o desanimado, si crees o dejaste de creer. Él es el único. Amén. Él es el único. Por eso David decía con esa certeza, el Señor se digna escucharme. Se digna escucharme. No lo merezco, pero me escucha. No soy digno, pero me escucha. El Señor se digna escucharme. Por eso, dice David, por eso lo invocaré mientras viva. Por eso toda mi vida le oraré, lo invocaré y siempre lo tendré presente porque Él se digna a escucharme. Por eso es de que a veces cuando andamos por el camino, vamos conversando con el Señor. A veces estamos caminando al mercado y vamos diciendo, ay, Señor, ay, tengo que llegar rápido porque mira, tengo que hacer eso. Es como si tuviéramos a alguien al costado conversando, ¿verdad? Y es que porque tenemos la certeza, como dice David, que el Señor se digna a escucharnos. Y por eso lo invocamos en todo momento. Estamos cocinando y estamos hablando, ay, Señor, ojalá que la comida me quede rica. Ay, mira, me olvidé esto, pero ya, yo sé que si tú le pones tus toquecitos va a quedar la mejor comida y estamos conversando con el Señor, ¿verdad? Estamos estudiando algo, Señor, por favor, ayúdame a que esta lección entre en mi cabecita y no se borre de ahí, y dame la sabiduría y dame la inteligencia y dame el conocimiento que necesito para que estamos ministrando a alguien, dando consejería a alguien y también seguimos orando. Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Y en todo momento estamos invocando a Dios porque tenemos la certeza como hijos de Dios que Dios nos oye, que Dios nos escucha. Por eso la palabra de Dios también dice que por cada palabra ociosa que salió de tu boca, el día del juicio el Señor tomará cuentas. Porque el Señor está atento, escuchando todo. Todo. Tus oraciones, lo bueno y lo malo que dices, el Señor lo está escuchando. Por eso es que constantemente nosotros pedimos perdón al Señor. Amén. Cuando nos equivocamos. ¿Qué más dice? Miqueas 7:7. Anoten ahí todos estos versículos porque todo esto les va a servir a ustedes cuando oren delante del Señor. Señor, tu palabra dice eso. Miqueas 7:7 dice, yo por mi parte pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Mi Dios habrá de escucharme. Dice, Miqueas dijo, yo por mi parte pondré mi mirada ¿en dónde? En el Señor. Y esperaré en Dios de mi salvación. Y esperaré en Él. Porque mi Dios habrá de escucharme. Miqueas tenía la certeza, como David, de que Dios lo escuchaba. Y solo puso su mirada en el Señor y esperó en el Señor, porque sabía que Dios lo oía y él no se desanimó. ¿Ok?
Cuando tú haces una oración en medio de tu aflicción o con un problema que tienes, haces una oración a Dios, tienes que tener la certeza de que tu Padre te ha oído y que Él responderá. Responderá porque Dios es bueno. Amén. Salmos 38:15. Salmos 38:15. Dice la palabra de Dios. Salmos 38:15. Dice así: Señor, yo confío en ti, le dice David. Señor, yo confío en ti. Tú, Señor mi Dios, responderás por mí. Tú, Señor mi Dios, responderás por mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué empieza diciendo David? Señor, yo confío en ti. Sea lo que sea que pase a mi alrededor, no importa. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Tú, Señor mi Dios, responderás por mí. El Señor te hará justicia. El Señor responderá. Tienes que estar confiado en eso, en el Señor. Efesios 6:18. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Efesios 6:18 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Oren en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cómo es orar en todo tiempo? Ah, solamente cuando estoy feliz. Ah, es orar solamente cuando tengo una necesidad. ¿Así es orar en todo tiempo? El Señor dice, oren en todo tiempo. En tu alegría, en tu angustia, en todo tiempo. Oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tu oración es la que te conecta con el Padre. La oración es muy importante en los hijos de Dios porque es lo que nos hace mantener viva esa comunicación, esa relación con nuestro Dios. Y cuando tienes una necesidad y súplica en el Espíritu. A nuestra oración le vamos a agregar la súplica. Señor, te suplico nos ayudes. Te suplico me salves. Te suplico me respondas. Te suplico me ayudes en esta situación. Te suplico me proveas. Te suplico me sustentes. Te suplico estés conmigo. A tu oración, súplica en el Espíritu. Dice, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Mantengámonos atentos, siempre orando, siempre. Tienes que perseverar en la oración, porque es tu único medio de comunicación que tienes con el Padre. No puedes dejar de orar. Debes de perseverar en la oración, porque la oración traerá respuesta de parte de Dios. Yo les digo algo. Cuando uno está tan conectado al Señor, cuando uno tiene esa relación tan íntima con el Señor a través de la oración, yo te digo algo, el Padre aún te engríe con las cosas que tu corazón anhela. Parece algo gracioso, pero aún cuando tú le dices al Señor, ay Señor, estoy tan antojada de una torta de chocolate, como quisiera comerme una torta de chocolate. Es tanta tu comunicación con el Padre, es tanta la intimidad que tienes, la relación que tienes con Él, que no pasa ni 5 minutos y viene alguien trayéndote una torta de chocolate. Porque cuando tienes esa relación con el Padre de esa manera, cuando tienes esa relación, esa conexión con el Padre mediante la oración en todo tiempo, en todo momento, el Señor aún te engríe, el Señor aún te complace, el Señor aún te alegra con esos detalles, que no se corte, con esos detalles que Él tiene.
que ni siquiera te lo imaginas quizás en ese momento. Tú a veces lo dices como un deseo de tu corazón y el Señor te complace, porque la comunicación que tienes con Él es tan estrecha que el Señor responde de esa manera, aún engriéndote así. ¿A cuántas les ha pasado que dicen eso? Que, ay, se me antoja comer esto, Señor. Ay, Señor, no sé por qué se me ha antojado eso. Y llega alguien y te complace el deseo de tu corazón. Yo varias veces lo he compartido por aquí. Una vez compartí que yo tenía ganas de comer. Y todavía le dije así al Señor, Señor, tengo tantas ganas de comer un pollito a la brasa, pero quiero comer un pollo a la brasa del Rey del Sabor. No sé por qué se me ha antojado así. Y el Señor toca el corazón de una de las hermanas del grupo. Tocan la puerta de mi casa y me dicen, hermana Ceci, esto es para usted y para su familia. Cuando veo, era el pollo del Rey del Sabor. Imagínense lo que hace el Señor. A veces parece cosas, por decirlo de alguna manera, insignificantes para otras personas. Pero el Señor lo toma en cuenta. Pero el Señor lo ve de esa manera. Lo ve de una manera especial. ¡Wow! Es algo que mi hija quiere, es algo que mi hijo quiere. Le voy a responder. Y lo hace así y te demuestra que está atento a tu oración, que está atento a tu clamor. Y si lo hace con uno de nosotros, lo puede hacer con todos. Es que simplemente necesitamos creerle al Señor cuando Él dice que están sus oídos atentos al clamor de sus hijos, a la oración de sus hijos, a la necesidad de sus hijos, al deseo del corazón de sus hijos. ¿Qué es lo que tu corazón anhela? Salmos 37 dice, deleítate en el Señor tu Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay anhelos en nuestro corazón. Hay deseos en nuestro corazón de que un problema se resuelva o de que se te antoje una torta de chocolate, y todos esos deseos el Señor lo va a complacer si te deleitas en Él. ¿Y cómo es deleitarse en Él? En oración, en obediencia. Eso es deleitarse en el Señor. Y el Señor lo va a complacer. A veces, muchas de nosotras nos desanimamos por las situaciones que nos toca atravesar. Pero el Señor dice que cuanto más perseveras en la oración, a pesar de cualquier situación que se te presente, es ahí cuando el clamor del Señor está. Y dice Lucas 18 dice, si ese juez injusto, ese juez que no temía a Dios, le respondió a esta viuda, ¿cuánto más el Señor no responderá a sus elegidos que claman de día y de noche en Él? ¿Cuánto más? Si ese hombre, siendo malo, le respondió por insistencia de esta viuda, ¿cuánto más el Señor no responderá a sus elegidos, dijo Jesús, que claman día y noche, que no dejan de orar, que siguen confiando y creyendo que el Señor una respuesta les dará? ¿Cuánto más hará eso el Señor? Dice Romanos 12:12. ¿Qué dice Romanos 12:12? A ver, Romanos 12:12 nos dice así. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en oración, en la oración, seamos constantes. Préstenme atención bien lo que dice Romanos. Gocémonos en la esperanza, gocémonos en la esperanza, no perdamos la esperanza ni la fe. No la perdamos, dice el Señor. Dice, soportemos el sufrimiento. Cuando pasamos una situación difícil, es muy fácil tirar la toalla, como se dice, ¿verdad?
Pero el Señor nos llama a que soportemos ese sufrimiento. El Señor te dice hoy, yo te he creado fuerte. Yo te he creado capaz de aguantar un sufrimiento, de aguantar ese sufrimiento de la espera, de la transformación. Yo te he creado para eso. Y dice, soportemos el sufrimiento. Seamos, dice el Señor, seamos constantes en la oración. ¿Qué es lo primero que deja de hacer el Hijo de Dios cuando se desanima? ¿Qué es lo primero que deja de hacer? Orar. Cuando nosotros nos sentimos desanimados, lo primero que dejamos de hacer es orar. Dejamos de orar. Nada me va bien, por más que oro, no veo que nada pase, estoy cansado, voy de mal en peor, no veo que nada sale, no veo que nada funciona. Dejo de orar. Me enfrié, dejo de orar. Pero el Señor nos dice, aún en ese sufrimiento, aún en esa necesidad, aún en esa aflicción, aún en esa tribulación, sean constantes en oración. No dejen de orar, porque algo voy a hacer. Porque yo tengo el control de todo, te dice el Señor. Porque yo estoy escuchando tus oraciones y tu clamor. Y yo voy a responder. No será a tu tiempo, pero yo voy a responder. Yo algo haré en favor de ti. Algo voy a hacer. No te desanimes. Sigue perseverando, no te desanimes, dice el Señor. No sé a quién Dios le está hablando hoy, pero el Señor te está diciendo que no te desanimes en la oración. Que por más que tus ojos ahora no vean lo que tú quieres ver, el Señor algo va a hacer, porque ha escuchado tu clamor de día y de noche, porque ha escuchado cada una de tus oraciones, porque Él no es indiferente, porque el Señor está ahí, atento, y no te va a abandonar, no te va a dejar solo, sola, no te va a dejar sufrir. A veces es necesario un breve sufrimiento, dice el Señor, porque el sufrimiento desarrolla en nosotros fortaleza, perseverancia, fe, confianza, esperanza. A veces es necesario un breve sufrimiento, dice el Señor. Pero yo te he escuchado, te dice tu Padre hoy. Yo estoy atento a cada clamor, ese clamor de angustia, ese clamor de temor, ese clamor de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Yo lo he escuchado, te dice Dios. Y voy a responder. No te aflijas, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no dejes de orar. Yo te voy a responder, te dice el Señor. Confía en mí. Yo estoy atento. Si ese juez siendo malo respondió, ¿cuánto más yo que te amo con un amor eterno, te dice el Señor? ¿Cuánto más yo si tú eres la niña de mis ojos? ¿Cuánto más yo si tú eres mi hija amada? ¿Cuánto más yo no voy a responder en ese clamor tuyo? No te desanimes. Hoy el Señor está hablando a un corazón que ha estado a punto de desanimarse quizás. Persevera, dice el Señor. Efesios 6:18, ya lo hemos visto, dice la palabra de Dios. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Si no te desanimas en orar, en hacer el bien, si no te desanimas,
vas a cosechar lo bueno que Dios tiene para ti. Pero no nos podemos desanimar. No nos podemos desanimar. Sigamos orando. Porque vamos a cosechar a su tiempo. El Señor dijo, enviaré la lluvia temprana y tardía. Esa que pasó, la enviaré a ti. Esa que no pudiste disfrutar. La temprana y la tardía. Todo llegará a ti en su tiempo. Amén. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Dice la palabra de Dios. Dice el Señor. Lo que ustedes necesitan, óiganlo bien y atesoren esta palabra en su corazón. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia. Miren, estamos conectadas 13 personas y de las cuales tengo a 5 con las cámaras apagadas. No sé si estarán atentas a esta enseñanza o no estarán atentas, no lo sé. Pero este es un tiempo que el Señor dispone para que nosotras recibamos de Él. Y nosotros tenemos que honrar ese tiempo estando con las cámaras encendidas, porque es la única forma de saber que estamos atentas a lo que el Señor nos está hablando, a lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Amén. Ese es uno de los requisitos que nosotros tenemos como grupo. Estar con las cámaras encendidas porque es un tiempo especial para el Señor. Dice el Señor, lo que ustedes necesitan es tener paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Cuando el Señor a veces está en silencio, es porque Él quiere que desarrolles paciencia. Amén. Es porque Él quiere que desarrolles paciencia, para que una vez que hayas hecho la voluntad de Dios, recibas lo que Él ha prometido darnos. Una vez hecha la voluntad de Dios. Muchas veces, aún haciendo las cosas bien, aún haciendo lo que a Dios le agrada, a veces Dios está en silencio. Y no es porque algo quizás estés haciendo mal, es porque el Señor quiere desarrollar en ti esa paciencia, esa fe de saber esperar en aquel que te ha prometido responder y ayudarte en lo que tú necesitas. El Señor dice, lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Vamos a recibir lo que Él ha prometido? ¿Sí o no? Amén. Porque dice la palabra de Dios que en Él sus promesas son un sí y un amén para gloria de su nombre. Él va a cumplir lo que ha prometido. Él va a cumplir. Pero necesita que tú y yo tengamos paciencia para esperar. Si hemos hecho todo lo que Él nos ha pedido, tengamos paciencia, porque Él cumplirá lo que a ti y a mí nos ha prometido. Amén. Salmos 37:7, con este terminamos. Salmos 37:7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Salmos 37:7. Dice la palabra de Dios. Salmos 37:7. Dice así, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Que no te importe lo que pase a tu alrededor. Que no te distraiga eso. Simplemente guarda silencio y espera en Él. No te alteres, no te alteres, no te desanimes, solo espera en el Señor, porque Él responderá, porque el Señor
responderá, y Él no te dejará, y Él no te abandonará, y Él siempre te responderá, porque Él es Dios. Amén. Para terminar, Hechos 1:14. Acá terminamos con Hechos 1:14. Dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Una actitud que tuvieron María y todas las mujeres y sus hermanos de Jesús. ¿Qué hacían? Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Aún siendo María, la madre de Jesús, oraba y rogaba continuamente. Amén. La oración tiene que ser continua. Tus ruegos tienen que ser continuos, porque debemos de ser perseverantes en la oración. Una hermana lo dijo y lo dijo bien dicho. Oremos hasta que veamos la gloria de Dios, hasta que veamos el obrar de Dios. Porque sea a tu forma, sea de la manera en que tú lo esperas, o sea a la manera de Dios, el Señor responderá. Responderá, porque Él cumplirá lo que te ha prometido. No te desanimes. El Señor está atento a tu clamor. Él no se ha olvidado de ti. Él te está escuchando. Cada una de tus palabras la ha escuchado y Él responderá. Es necesario que tengamos paciencia, dice, para habiendo hecho la voluntad de Dios, recibir lo que Él ha prometido. Paciencia, persevera y verás la gloria de Dios. Yo sé que muchas veces pasan muchas situaciones a nuestro alrededor y son situaciones que a veces te pueden desanimar. Pero hoy Dios te dice, no te desanimes, sigue perseverando en la oración, porque cada una de tus oraciones, cada uno de tu clamor, yo lo he escuchado y te responderé, pero necesito que tengas paciencia, necesito que no pierdas la esperanza, necesito que confíes en mí. A veces el silencio de Dios, la espera en el Señor, nos ayuda a fortalecernos, a aumentar nuestra fe, a afianzarnos más, a aferrarnos aún más al Señor. Es necesario que nosotros confiemos en Él, que sepamos que Él no nos ha abandonado y que siempre estará ahí para nosotros. Dice Primera de Pedro 5:10, pero el Dios de toda gracia que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá después de un breve sufrimiento. Cuando nosotros oramos y esperamos, todas estas cosas van a pasar en nosotros. Vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos. Nos va a establecer el Señor y va a responder esa petición que tú le has hecho. Porque si Él te lo da antes, a destiempo o en tu tiempo, quizás no sepas administrar lo que el Señor te dé, sea económico, sea de salud, sea en alguna situación, no lo vas a saber entender. El Señor primero necesita trabajar en ti y en mí para que cuando recibas esa respuesta a tu clamor, sea algo que te fortalezca, que te anime y que te mantenga en los caminos del Señor y no te aparte de Él. Así es que permanezcamos, perseveremos en la oración, no nos desanimemos. Amén. A pesar que las cosas no sean como nosotras esperamos, perseveremos, porque el Señor tiene una respuesta, tiene una salida para ese clamor tuyo, ese clamor que es de día y de noche, dice el Señor. Él responderá.
Así es que confiemos, hermanas, en que el Señor tiene una respuesta para nosotras. Perseveremos en la oración. No nos desanimemos. Papá nos ama con un amor eterno, nos ama con un amor que no cabe en el entendimiento humano. Y Él no te abandonará. Él sabe de lo que tienes necesidad y Él responderá para gloria de su nombre. Así es que perseveremos, porque el Señor responderá. Amén. Que el Señor te bendiga de una manera especial, que te fortalezca, que te anime y que siempre te muestre, te haga sentir ese amor y esa presencia de Él. Y aumentes tu fe y tu confianza en el Señor, en que Él tiene respuesta a ese clamor tuyo. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana muy bendecido al lado de su familia y que esta palabra, que a través de la palabra de Dios que hemos aprendido, ustedes la puedan compartir también con alguien que quizás se sienta un poco desanimado y que esté pensando que Dios no va a responder. Quizás esta palabra que hoy tú has recibido la puedas compartir y animar a esa persona que siente que el Señor no le escucha, que siente que el Señor no le responde. Amén. Que Dios los bendiga a cada una de ustedes y nos vemos el día martes con una nueva enseñanza de parte de nuestro Señor. Amén. Que estén bien. Bendiciones, hermanas. Que Dios las bendiga siempre.